Buenas noches. El expresidente Aznar, que hace solo medio año confesaba: sufro observando a España, sufro en silencio, va a romper aquí y ahora ese silencio contestando a nuestras preguntas y a las que nos han enviado los espectadores. Con esa colaboración de las redes sociales hemos elaborado el cuestionario al que le vamos a someter esta noche. Además, me acompañan dos periodistas, Victoria Prego y Paco Maruenda. Bienvenidos los dos. Gracias. Señor Aznar, buenas noches. Buenas noches. Muchos son los temas: crisis económica, crisis financiera, crisis política, crisis institucional. Pero vamos a empezar por usted. Mi pregunta es: ¿cobró usted sobresueldos como presidente del gobierno? Rotundamente no. Yo, como presidente del gobierno, solamente percibía la retribución que me correspondía en mi calidad de presidente del gobierno. Ni devengué, ni percibí ninguna otra retribución nunca. Es más, fui extraordinariamente meticuloso y minucioso en la presentación de mis cuentas, porque yo pedí al Ministerio de Hacienda que me estableciese un ingreso, una renta para declarar en todas mis declaraciones de renta. Yo pagaba todos los años que he estado al frente del gobierno, pagaba una renta por vivir en el Palacio de la Moncloa. No sé si el presidente de los Estados Unidos paga por vivir en la Casa Blanca, ni el presidente de Francia por vivir en el Elíseo, o el primer ministro británico por vivir en Downing Street. No sé lo que han hecho los demás aquí. Yo sé que pagaba el 10% de mi retribución como presidente del gobierno, lo pagaba como renta por vivir en el Palacio de la Moncloa. ¿Y antes, como líder de la oposición? Yo tenía una retribución como en mi condición de diputado y una retribución en mi condición de presidente del Partido Popular. Y esas dos retribuciones estaban sujetas a las correspondientes retenciones y estaban totalmente declaradas a Hacienda. No he tenido ni he conocido nunca ningún otro tipo de retribución. Le cuento, hay una teoría, que es que en los papeles de Bárcenas no se publicaron apuntes de 3 años, del 93 al 96, y que ahí estarían pagos supuestamente hacia usted. Y yo le hago una pregunta más concreta. ¿Admite haber cobrado sobresueldos como retribución en especie para pagar su seguridad, especialmente después del atentado? No he tenido ninguna otra retribución que no sean las que figuran exactamente declaradas en mis declaraciones del impuesto sobre la renta, una retribución como presidente del Partido Popular y una retribución como diputado. No he tenido ninguna otra retribución. Y creo que nadie ha tenido ninguna otra retribución y no sé cuál es exactamente el problema que se plantea. Normalmente, cuando uno tiene una actividad y desarrolla una actividad en el Congreso de los Diputados o desarrolla una actividad en el Partido Popular, en este caso está sujeto a esas dos retribuciones. Supongo que en todos los partidos pasará lo mismo, que quien es diputado, quien es senador o quien es parlamentario autonómico y tiene una responsabilidad en el seno del partido, pues percibirá una retribución del partido. La cuestión está si esa retribución es declarada íntegramente en Hacienda y sufre la retribución correspondiente. Vamos a hablar primero de lo declarado en Hacienda y luego hablamos de lo que no esté declarado. Para demostrar esto que usted está diciendo, lo declarado en Hacienda, ¿usted estaría dispuesto a presentar sus declaraciones de la renta? Las declaraciones de la renta son, por naturaleza, son declaraciones confidenciales y es la agencia tributaria la que se encarga de ver las declaraciones de la renta. Pero no tengo ningún problema en explicar ni mis declaraciones de renta ni mi patrimonio. Lo puedo explicar íntegramente desde la primera peseta hasta la última, o desde el primer euro hasta el último. Yo le tomo la palabra, si usted las quiere mostrar, desde luego, a través de esta casa. No tengo ninguna dificultad en demostrar cuáles son mis ingresos y cuáles han sido mis retribuciones. No he recibido ninguna otra retribución, ni siendo presidente del gobierno, ni no siendo presidente del gobierno. Bien, ¿y qué decir de los sobres en mano? Como estamos viendo, como hemos escuchado recientes declaraciones, ¿por qué, dígame, señor Aznar, por qué sobres y por qué dinero en metálico? ¿De dónde venía ese dinero? Los únicos sobres que yo he conocido, de los cuales he tenido conocimiento, son los sobres que entraban de fondos reservados en la Moncloa hasta que yo llegué a esa casa. En esa casa había la costumbre de tener en una caja 300.000 pesetas de libre disposición diarias, que se reponían según se iban consumiendo.
Yo no sé en qué se consumían, nunca he preguntado en qué se consumían. Digo que eso se terminó exactamente el mismo día que yo llegué al Palacio de la Moncloa. Exactamente. Esos son los únicos sobres que yo he conocido. No he conocido más sobres que eso. Por otra parte, en lo que se refiere a las cuentas del Partido Popular, estoy convencido que las cuentas del Partido Popular enviadas al Tribunal de Cuentas son las que reflejan la realidad de las cuentas del Partido Popular. Sí, pero vamos por parte, vamos con el tema de los sobres, porque las declaraciones de un diputado ayer sí que hablaba de sobres en mano, y hoy tengo aquí un teletipo que acaba de salir que dice que el señor del Burgo dice al juez que Aznar aprobó pagos de los papeles de Bárcenas. Se lo explico porque me acaba de llegar, me lo acaban de pasar. El expresidente del gobierno, José María Aznar, aprobó los pagos de 600.000 pesetas, 3.600 euros, que recibió el exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra y actual miembro de la Ejecutiva del PP de Navarra, Calixto Ayesa, entre el 92 y el 95. Del Burgo ha relatado que recogió 6 o 7 cantidades de 600.000 pesetas en sobres para Ayesa en el despacho de Bárcenas y que nunca le dieron recibir. Yo lo que digo es que usted era el presidente del partido, señor Aznar. O no se enteraba de nada o alguien le ha engañado. Perdóneme, pero yo no voy a ilustrar las declaraciones judiciales de nadie. Yo lo que digo es lo que a mí me afecta personalmente. Yo no recibí más retribuciones que la de diputado y la de presidente del Partido Popular. No recibí más retribuciones que la de presidente del gobierno. No devengué ni percibí ninguna otra cantidad, y estoy convencido que las cuentas del Partido Popular son las legales aprobadas por el Tribunal de Cuentas. Y no puedo entrar en ningún comentario ni ninguna declaración de asuntos que están sometidos en este momento a la investigación. Entonces, por ejemplo, de otros dirigentes, ¿pone usted la mano en el fuego por otros dirigentes? Por ejemplo, los secretarios generales del partido, incluido Rajoy. Bárcenas está alardeando en estos momentos, al parecer estaría alardeando de que tiene pagarés en negrísimo de dirigentes, ministros y exministros. Lo que digan o no digan unos papeles que yo desconozco, eso se verá en su momento. Lo que yo quiero decir es que no tengo por qué tener ninguna duda de que los dirigentes del Partido Popular han percibido sus retribuciones de una manera absolutamente legal y todas están declaradas al Ministerio de Hacienda. Los internautas, que hemos tenido muy en cuenta las preguntas de los internautas, miren lo que le preguntan. ¿Le está haciendo Bárcenas chantaje al PP? Yo no, con todos mis respetos, no creo que el PP esté en situaciones de ser chantajeado. Si alguien intenta hacer chantaje, los chantajes no se deben aceptar, pero yo no creo que el PP esté siendo chantajeado. Yo creo que el PP es un partido que ha hecho las cosas bien, que se ha sometido a la legalidad vigente y que está ejerciendo y ha hecho unos ejercicios de transparencia sin duda relevantes e importantes. Y espero y deseo que todos los dirigentes del Partido Popular no tengan ningún problema. Tenemos más asuntos. Financiación, boda de su hija. Victoria, Paco. Financiación, que todavía no hemos terminado. Pero la pregunta es muy sencilla, señor Aznar. ¿El Partido Popular se ha financiado ilegalmente en algún momento desde que usted tiene responsabilidades en ese partido? Siempre que he tenido conocimiento de un problema relativo a financiación o algún comportamiento no regular o irregular en el Partido Popular, he actuado con toda contundencia. Así lo hice nada más llegar al Partido Popular en el año 1990 con el llamado caso Naseiro, y así lo tuve que hacer en otras circunstancias. Si yo hubiese tenido noticia de cualquier comportamiento, cualquier actitud irregular, hubiese actuado con la misma contundencia que los hechos, mis hechos, mi conducta, avala y responde por ello. Por lo tanto, estoy esperando. No he tenido ningún conocimiento en ningún momento, nada más que el Partido Popular se haya sujeto a las normas legales vigentes en su financiación, aprobadas por el Tribunal de Cuentas. Se ha montado una causa general contra el PP y particularmente contra usted. Hay una obsesión que se refleja hoy mismo en un ataque tan personal como decir de que la trama Gürtel pagó parte de la boda de su hija. Yo creo que esa es una... Pero Paco... una información o una mala información. El propio yerno lo reconoció en una parte ayer. Una mala información, querellas, que por cierto, cuyo origen está bastante localizado,
que no deja... Es decir, yo estoy convencido que esa es una noticia que tranquiliza el futuro de los españoles de una manera extraordinaria, porque es una noticia 10 años y medio después de extraordinaria envergadura, una información de extraordinaria envergadura, ¿no? A la cual, por cierto, tiene alguna gravedad, y por supuesto que mi yerno ha dicho que emprenderá las acciones legales, ¿no? Porque es bastante insólito que un invitado a una boda... Parece bastante normal que los invitados a una boda hagan regalos a los contrayentes, parece bastante normal. Y no tiene tampoco nada de anormal que haya muchas personas, hay algunas de esos invitados, que hagan regalos que tengan que ver con la actividad que desarrollan en un momento determinado. En aquel momento ese invitado al que se refiere la información era un invitado personal por parte del novio a la boda, pero nadie conocía otras actividades. ¿Cómo se puede decir que se han recibido regalos de una trama criminal y delictiva? ¿Cómo se puede decir eso? ¿Y quién lo dice? En toda esta historia, ustedes, a mí ese grupo que publica esas noticias, que es el grupo Prisa, y que me distingue con su animadversión, por no decir odio, desde hace muchos años, y en su derecho intentó impedir que llegásemos al gobierno, pero luego ya, con menos razón, desde luego, intentó impedir que se gobernara, después de haber ganado democráticamente. Primero publica una noticia diciendo que yo he ideado un sistema para defraudar a Hacienda y que he recibido retribuciones ilegales, lo cual es mentira. Luego dice que bueno, que no, pero que lo que se decía era había que crear un sistema para pagar menos retribuciones a Hacienda, lo cual es mentira. Luego se dice que se pagaban las retenciones y los impuestos correspondientes, pero que se vulneró la ley de incompatibilidades siendo presidente del gobierno, lo cual es mentira. Y luego, ahora se dice que una trama delictiva hizo un regalo, lo cual es mentira. ¿Pero y quién lo dice además? Lo dice un medio en una situación, por cierto, cuasi de bancarrota, en la cual un medio que, por ejemplo, ha vendido su cadena 4, le ha vendido a un grupo, al grupo Mediaset, propiedad de una persona, un Silvio Berlusconi, procesado. Y cuando se vendió, ese señor estaba procesado. Y tiene como accionista en Sogecable, televisión de pago por satélite, al mismo grupo, propiedad de la misma persona procesada y condenada. ¿Cómo se puede hablar de tramas delictivas para alguien que después de unos años de asistir a una boda tiene algunos problemas con la justicia? Pues mire usted, yo creo que esa es una demostración de lo que significan el intento de destruir, no pudiendo destruir hechos, porque no se puede destruir que cuando yo era presidente del gobierno se crearon en España 5 millones de puestos de trabajo que yo legué a mi sucesor, la España más próspera que hemos conocido, que luego se dilapidó. Eso no se puede destruir. Como no se puede destruir eso, se intenta destruir el honor personal y el de una familia. Y le voy a decir, pinchan en hueso, pero pinchan en mucho hueso. Y no conseguirán sus objetivos. Aunque a mí, si le soy sincero, lo que más me preocupa es que ese grupo pueda llegar a ser insolvente y no pueda pagar las condenas a las cuales espero sean condenados en los tribunales de justicia por tanta infamia y tanta falsedad. Señor Aznar, estamos en directo, son las 9:17 y un cuestionario muy extenso, así es que le pido brevedad en las respuestas porque cambiamos ya de asunto. Su amigo o su ex amigo, porque no sé cómo son sus relaciones, el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ya ha pisado la cárcel. ¿Esto para usted es un justo castigo o el inicio de un ajuste de cuentas con los gestores que protagonizaron la crisis del sistema financiero? Siempre he tenido y tengo una amistad y tengo una amistad personal con el señor Blesa. Siempre le he tenido y le tengo por persona capaz y competente. Cualquier persona en el ejercicio de una actividad puede tener aciertos y puede tener errores, pero yo no he visto en ningún caso, en ningún momento, en ningún sitio que haya sido acusado de cometer ningún delito. Usted, que promovió el milagro económico del 96, ¿nos puede explicar en qué se está equivocando Rajoy, si es que se está equivocando en algo? Pero, visto lo visto, ahora, para salir de la crisis nos añaden 3 años más. ¿Qué errores
podría destacarnos? Pues la cuestión es que al final de un proceso de gobierno, como al final de un proceso en un trabajo determinado, pues sean mayores los aciertos que los errores, esa es la cuestión. Pero en mi opinión lo que es importante en este momento en España es saber dónde estamos, por qué estamos en esta situación y qué tenemos que hacer para salir de ella, ¿no? Y si me permite, con toda brevedad, estamos en una crisis política, institucional y económica con pocos precedentes. Venimos a ella, entre otras cosas, por la ruptura de los pactos que dieron lugar a la transición y del pacto constitucional, por los nacionalismos y por una parte de la izquierda española. Y tenemos que recrear nuevos objetivos históricos y renovar los objetivos históricos de la transición, que unos fueron cumplidos y otros simplemente han sido destruidos. Y para eso, en mi opinión, si me permiten, hay 5 cuestiones esenciales. Hacer un Estado viable, eficaz y sostenible, reformar unas instituciones que garanticen el funcionamiento correcto del Estado de Derecho, reformar nuestra economía incluyendo una reforma fiscal que reduzca los impuestos y que promueva las clases medias y los aparatos productivos del país, hacer un nuevo pacto social que sea una respuesta a la realidad social nueva del país en términos de pensiones, de demografía, de sanidad, etcétera, y recuperar la posición internacional de España. Más España, una España más fuerte y unos ciudadanos más libres. Eso es lo que yo creo que necesita España. Casi nada lo que acaba usted de decir. Es decir, bueno, para eso hay que tener prácticamente... Ustedes me han preguntado... Una varita mágica, pero le vamos a repreguntar. En concreto, ¿usted recuperaría las competencias del Estado que han sido transferidas? Usted transfirió sanidad. ¿Se arrepiente de eso? Pero, en fin, ¿recuperaría las competencias, por ejemplo? Nosotros, desde el Gobierno de España, culminamos las transferencias autonómicas, culminamos el Estado autonómico. A mí me parece bien. ¿No se arrepiente? A mí lo que me parece mal es vulnerar los límites del Estado autonómico. Y yo advertí entonces, y vuelvo a decir ahora, advertí entonces que si se traspasaba el umbral del Estado autonómico, íbamos a la secesión o a la autodeterminación. Y si en este momento estamos en esta situación, es porque esos pactos, el pacto de la pluralidad a cambio de la lealtad a la nación española, los nacionalistas... ¿Pero recuperaría o no recuperaría las transferencias? Haría que el Estado tuviese los instrumentos suficientes para garantizar la cohesión social, la cohesión territorial y la cohesión de solidaridad entre todos los españoles. ¿Y Cataluña? Con todas sus consecuencias. Cataluña, señor Aznar, ¿esto es una broma lo que está pasando o el desafío va en serio? ¿Se puede permitir Europa, se puede permitir España, una Cataluña independiente? ¿Esto es posible? A mí romper los pactos constitucionales y declararse por encima de la legalidad, negarse a cumplir la legalidad, que es uno de los problemas más importantes que tiene España en estos momentos, y apostar por la secesión, no me parece ninguna broma. Me parece un hecho gravísimo. Y una de las cosas más importantes que hay que hacer en España es restablecer las bases esenciales de lo que significa la fortaleza de la nación española y lo que significa el respeto a la legalidad constitucional, con todas sus consecuencias. Y quien piense que se va a situar o se puede situar por encima de la ley, se equivoca muy gravemente. Está llevando a la sociedad catalana, como ya advertí, a la división y al enfrentamiento, y eso será y ocurrirá mucho antes de lo que pueda pasar en el resto de España. La cuestión importante es cómo se afronta esa situación, ¿no? Ahora hay toda la polémica del déficit a la carta y donde incluso se ha dicho que usted no estaría de acuerdo y que habría una diferencia importante con Rajoy al respecto, ¿no?, de lo que se está haciendo para resolver ese problema. En mi opinión, ¿cómo se afronta? La polémica del déficit a la carta no es más que una expresión del problema que tiene España de desagregación. El Estado español es un Estado que carece en este momento de los instrumentos fundamentales para garantizar su cohesión. Y eso es una cosa muy grave. Y eso es justamente el origen de la crisis en la que estamos sumergidos, en la que estamos viviendo. Y de esa crisis hay que salir ofreciendo a los españoles un claro horizonte de esperanza. No una lánguida resignación duradera. No, un horizonte muy claro de esperanza. Y existen instrumentos legales y algo que se llama política para hacerlo con todas sus consecuencias. Pero desde luego no se pueden aceptar ningún tipo de desafíos y hay que restablecer. Y el gobierno de España, en mi opinión, con la mayoría que recibió de los electores, los 5 puntos que yo he enumerado, que es lo que yo haría siendo presidente del gobierno, esos 5 puntos están incluidos en el mandato que el Partido Popular recibió
cuando ganó las últimas elecciones. ¿Y qué hacer con los impuestos, señor Aznar? ¿Los bajamos ya? Yo creo que España, como he dicho, necesita, entre otras cosas, una profunda reforma fiscal. Necesita alentar las clases medias. El proceso de castigo a las clases medias está siendo muy fuerte. La destrucción de las clases medias en muchos sitios en España también está siendo muy grave. Necesitamos recuperar el aparato productivo del país, necesitamos recuperar las clases medias del país. Eso se llama hacer una reforma fiscal. Si usted me permite, espero que nadie en el Partido Popular dude que el Partido Popular en el año 1998 hizo una reforma fiscal y bajó los impuestos, con muy buenos resultados. Y en el año 2001-2002 lo volvió a hacer con muy buenos resultados también. Espero que nadie lo dude, porque escucho algunas cosas que me permiten pensar que alguno lo duda, incluso alguno de los que participó activamente en ello, ¿no? Pero hace falta cuidar las clases medias del país, hace falta. Pero mi pregunta era muy concreta. Hace falta bajar los impuestos en España. Mi pregunta era muy concreta. Ahora, ¿Usted los hace bajaría falta ahora? ensanchar las bases, hace falta una reforma fiscal urgente en España. Tenemos un sistema fiscal que ha sido superado totalmente por las circunstancias. ¿Está usted acusando al gobierno de falta de valentía? Yo no estoy acusando al gobierno de nada. Reprochando. Estoy defendiendo lo que yo creo. ¿Está usted reprochando al gobierno falta de valentía, languidez? No, estoy diciendo que a los españoles hay que ofrecerles... Porque no ha bajado los impuestos, los ha subido. Estoy defendiendo lo que yo haría en el caso de tener la responsabilidad del gobierno. Y estoy defendiendo mis criterios y mis ideas. Y creo que lo que yo defiendo entra dentro del mandato electoral recibido por el Partido Popular. Y espero y deseo que ese mandato electoral recibido por el Partido Popular sea aplicado y sea desarrollado. Soy muy consciente de las dificultades heredadas. Se heredó una situación terrible para España, terrible, y también se le dieron algunas buenas cosas. Una gran mayoría, un gran partido, muy disciplinado, dispuesto a seguir a un gobierno que trazase unos nuevos objetivos. Insisto, a los países, y en este caso a España, hay que trazarle unos objetivos históricos nuevos, que renueven los viejos superados o acabados de la transición. Y eso se llama un proyecto político renovado para España. Discurso político. Y Europa cree que la reforma laboral se nos ha quedado corta. Y yo no sé lo que piensa usted, pero muchos internautas, de verdad que decenas de internautas nos dicen que con más de 6 millones de parados algo hay que hacer. Se lo pregunta usted a alguien que puede decir que cuando llegó al gobierno trabajaban 12 millones de españoles y cuando salió del gobierno trabajaban 18 millones de españoles. Alguna experiencia en ese terreno tengo. Creo que la reforma laboral en algunas de las cosas que están aprobadas va en el buen camino, va en la buena dirección, pero yo no desdeñaría culminar una reforma laboral porque desde luego la situación de desempleo que hay en España es una situación de desempleo que me parece inaceptable para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. El gobierno ha suspendido en las encuestas, la oposición todavía tiene peor nota. Cuando usted gobernaba, los dos partidos sumaban el 80% y ahora, en el mejor de los casos, no llegan al 60%. ¿Es castigo lógico este? En España, uno de los problemas que tenemos es que los partidos nacionalistas se han convertido en gran medida en partidos secesionistas, que el Partido Socialista es un partido que está desapareciendo y desde luego, en mi opinión, como el Partido Socialista no recobre un discurso nacional y se convierta claramente en un proyecto nacional, está condenado a ser diluido totalmente en partidos pequeños de carácter autonómico o de carácter regional, y el Partido Popular tiene la gran responsabilidad de no contaminarse de esa dinámica, sino justamente de ser el intérprete de ese proyecto renovador para España. ¿Y con este panorama teme un estallido social, señor Aznar? Yo espero y deseo que nadie vaya a provocar un estallido social, como espero y deseo que nadie justifique actitudes que desde el punto de vista de la convivencia democrática, de la convivencia pacífica y del Estado de Derecho no son aceptables. Dice usted que el Partido Popular tiene la responsabilidad de liderar la recomposición o la regeneración moral y democrática del país. La renovación. ¿Qué le reclama a su partido y en qué plazos? Que actúe. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? Un gobierno tiene que actuar todos los días.
no actúa los días... ¿Le falta discurso político a su partido, al gobierno? Yo creo que hay un proyecto político y que hay que definir unos objetivos históricos. Si creyese que andamos sobrados de proyecto político, de una redefinición de objetivos históricos, eso lo diría. Yo creo, como votante del Partido Popular, me encuentro en una situación parecida a la de millones de votantes del Partido Popular. ¿Qué es? Pues que les gustaría ver esos objetivos históricos renovados, que les gustaría ver un proyecto político muy claro y que les gustaría ver una acción política decidida en favor de esos objetivos y de ese proyecto. Mucha gente se pregunta cuál es su relación ahora con el presidente Rajoy. Es decir, hay quien dice de que usted se está convirtiendo un poco en la cara incómoda, ¿no?, en la conciencia del Partido Popular, y que habría gente que estaría intentando animarle a hacer cosas a ese respecto. Bueno, mi relación con el presidente del gobierno primero es, por mi parte, del mayor respeto y de la mayor consideración por ser quien es y por la responsabilidad que ocupa. Y en segundo lugar, mi deseo personal es que tenga el mayor éxito posible. Y en tercer lugar, yo siempre he dicho que las relaciones entre el presidente del gobierno y en este caso conmigo las marca el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el que decide si quiere hablar, si quiere escuchar opiniones, si no quiere escuchar opiniones, y por lo tanto entran dentro de la normalidad. A mí me preocupa no que la gente se entretenga en eso tampoco, me preocupa la situación de España, me preocupa el porvenir de los españoles. Y ante eso respondo ante mi conciencia y ante mi partido también y ante mi país, como es natural. Dice usted que su relación con el presidente Rajoy la marca el presidente Rajoy. ¿Quiere hablar con usted? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Si usted me pregunta si hemos tenido una conversación larga... ¿Cuándo fue la última vez? Sí, eso es lo que le pregunto. Hemos tenido una conversación larga no hace mucho y es la única conversación larga que hemos tenido desde que es presidente del gobierno. ¿Han hablado una vez? Una vez. ¿Por teléfono? No, ¿Le ha recibido en la Moncloa, en su despacho? No. Bueno, yo no voy a decir. He hablado con el presidente del gobierno largamente una vez. Hemos tenido encuentros episódicos para asuntos concretos, pero largamente una conversación de la que a usted le interesa de hablar de las cosas con un espacio con tranquilidad, pues se ha hablado una vez. ¿Y de qué hablaron? Pues se puede usted imaginar que no dedicamos mucho tiempo a cuestiones accesorias, sino que les expliqué al presidente del gobierno, le manifesté al presidente del gobierno mis opiniones, que por cierto no difieren en nada de las que he expresado aquí esta noche. ¿Cree que falta liderazgo? Usted dice que en tiempos de crisis se necesitan liderazgos Los liderazgos sólidos. se necesitan en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza, porque sobre todo los países necesitan saber dónde van, necesitan qué objetivos se pretenden, necesitan saber cuáles son las políticas y los instrumentos que pueden conseguir esos objetivos. España es un país que si se le fortalece, si se apuesta por la libertad, es un país con enormes posibilidades, con enorme capacidad. Fuimos un país que era un sinónimo de éxito hace muy poco tiempo y podemos volver a serlo, sin la menor duda. Yo no tengo la menor duda ni en la capacidad de los españoles, ni en la confianza que necesitamos recuperar de los españoles, ni en la capacidad de España. ¿Considera usted que su partido necesita, quizá, la convocatoria de un congreso extraordinario para retomar las riendas y el camino con más fuerza? Lo que yo hago en este momento, y tengo que decir que en eso soy kennediano, es yo a mi partido no le pido ni le digo lo que puede hacer por mí, sino más bien pienso lo que yo puedo hacer por mi partido. Y eso es lo que hago. ¿Y se quedó usted, y perdón, tranquilo después de hablar con Rajoy? ¿Más tranquilo que como entró? Yo estoy... ¿Cómo se quedó? No cómo está. Yo estoy en la tranquilidad personal que usted me ve y estoy también en la preocupación como español que usted sabe y creo que comparte. Paco, te recupero porque... Dentro de esa gran preocupación que tiene usted, que tenemos todos, ¿no? Se ha hablado de un pacto de Estado, la necesidad de un pacto de Estado. ¿Tendría el rey que liderar ese pacto de Estado? ¿Es el papel constitucional que le corresponde? Yo creo que cuando se tiene una mayoría tan amplia como la que tiene el Partido Popular, lo que hace falta es que la mayoría ejerza, la mayoría se active y la mayoría aplique el programa para el que fue elegido. Se le dio un proyecto muy claro, se le dio un mandato muy claro y eso es lo que hay que hacer. Se pueden llegar a pactos puntuales, pero un pacto sustitutorio de la actual mayoría me parecería un error estratégico garrafal. Es más, creo que hay una obligación de intentar preservar esta mayoría hasta el final de la legislatura. Otra cosa distinta es que haya también la obligación de exigir
de la mayoría, la toma de decisiones cada vez más relevantes en favor de la recuperación del país. Enseguida volvemos al rey, señor Aznar, pero no quiero dejar de mencionar la pregunta que más repiten los internautas, y como me he comprometido a trasladar lo que ellos me han enviado, le digo, usted, le recuerdan, designó a Rajoy. ¿En estos momentos lo volvería a hacer? Yo creo que esa es una pregunta que es muy interesante, pero que no tiene ninguna utilidad. Porque el señor Rajoy tiene sus responsabilidades, es presidente del Gobierno de España, y lo que yo deseo es que las cumpla y acierte en ellas, ¿no? Y yo no me arrepiento de las decisiones que he tomado. Las tomé pensando en el bien de España y en el bien de los españoles. Y creo haber demostrado que mi ambición personal era limitada y mi interés por perdurar ni en la vida de partido ni en lo que significa la vida de gobierno era también limitada, ¿no? Espero y deseo el éxito de España, que es lo que me importa. Nos ha dicho, señor Aznar, que habla poco con Rajoy, pero ¿con el rey habla? Digamos que el rey tiene sus responsabilidades para cumplir. Yo creo que el rey sigue siendo, y la corona sigue siendo vital para España. Creo que la corona ha protagonizado una porción muy importante de los acontecimientos históricos más importantes y más brillantes que ha vivido España durante las últimas décadas, y que estoy seguro que los brillantes, el futuro más importante de España en el futuro tendrá el amparo de la corona y tendrá el impulso de la corona. En argot taurino esto se llama larga cambiada, porque no me ha dicho usted si habla con el rey. Yo nunca he hablado en mis conversaciones o no con Su Majestad el Rey, porque entiendo que eso entra dentro de un terreno estrictamente reservado. Pero digamos que... Yo no le pregunto por el contenido, sino no, mucho o poco. Hace usted muy bien en no preguntarme por el contenido, pero es que yo tengo la obligación de la discreción también, y esa obligación de la discreción la mantengo. ¿Y qué opina del debate de que el rey tiene que abdicar? Yo ya he dicho, la corona que es existencialmente fundamental para España, en mi opinión, y para el futuro de España estoy seguro que la corona, como ha hecho durante décadas de gran brillantez para España, presidirá y amparará e impulsará momentos brillantes que espero y deseo que vivan los españoles. ¿Le parece recuperable el prestigio que tuvo la monarquía y que ha perdido? El caso Urdangarín ha sido una herida tremenda en el prestigio de la corona. Y entonces le hago una pregunta, dos, que parecen una, pero son dos. ¿Debería la infanta Cristina, por higiene democrática o política, renunciar públicamente a sus derechos en la sucesión a la corona? Punto uno. Y punto dos, ¿cree que el prestigio de la monarquía es recuperable? En relación con la primera pregunta, yo entiendo que usted me la haga y usted va a entender que yo no entre en la valoración de las circunstancias personales que afectan a nadie de la familia real. En relación con la segunda cuestión, estoy convencido, como he dicho antes, que la corona va a presidir momentos muy importantes y brillantes del futuro de España, que yo espero. Va a presidir, va a amparar, como lo hizo en un momento determinado. La historia de la transición española, la historia de décadas de España, hasta hace relativamente pocos años, hasta cuando algunos se empeñaron en destruir la transición en España, ha sido una historia brillante. Y por lo tanto eso sin la corona difícilmente se hubiese producido. El rey tiene una gran responsabilidad que todos debemos reconocer, y yo se la reconozco, positiva. Estoy seguro que en el futuro puede suceder lo mismo. Pero como todas las cosas, como todo en la vida, los objetivos históricos marcados por la transición, como he dicho antes, unos fueron cumplidos, otros han sido destruidos. Y ahora necesitamos renovar objetivos históricos. Que la corona va a seguir impulsando eso, me parece una cosa muy positiva para España. Señor Aznar, le voy a leer una cita suya, que igual me la pone en duda, pero yo se la voy a leer porque está publicada. Si veo a España desesperada, quizás debería volver a la política. Este es un cable publicado en Wikileaks sobre una conversación que se le atribuye a usted con el embajador de los Estados Unidos. Y yo le pregunto, ¿España está ahora desesperada? ¿Usted se plantearía volver a la política visto la situación que tenemos? Con todos mis respetos para los cables que dicen que se dijo en una conversación que no se sabe si se produjo, ningún comentario. Yo sí le digo, nunca he eludido mi responsabilidad,
Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello. Eso es que si se dan circunstancias extremas, ¿usted aceptaría volver a la política? Eso es exactamente lo que acabo de decirle, que yo voy a cumplir mis responsabilidades conmigo mismo, con mi país y con mi partido. Nada más. No os traigan más consecuencias que el cumplimiento estricto de unas responsabilidades que yo nunca he oído. Muy bien, estamos terminando esta entrevista, viendo las horas que son. Imagino que hoy dormirá en Madrid, aunque su agenda es una locura. Por eso le agradezco especialmente que haya estado hoy con nosotros. Mañana, ¿dónde dormirá? Mañana duermo fuera de España, donde paso mucho tiempo, pero ¿por qué? Porque hay que trabajar y ganarse la vida. Y yo me la procuro ganar y trabajar honradamente, como he hecho siempre. ¿Qué porcentaje de tiempo pasa fuera de España? Pues entre un 60 y un 70% de tiempo. Muy bien, pues mire, como lo prometido es deuda, y yo tengo esta promesa hecha a mis espectadores a través de las redes sociales, le voy a entregar todas las preguntas, que son más de 600 que le han lanzado, para que en el viaje y en el avión usted se entretenga, que seguro a mí me han importado, me han interesado muchísimo, me han ayudado a elaborar, como le he dicho, el cuestionario. Seguro que a usted le van a interesar también enormemente. Se las hago entrega. Muchísimas gracias, lo miraré con la mayor atención, y muchas gracias a todo el mundo por su interés. Muchísimas gracias, señor Aznar, y a ustedes gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas noches.